días. Vamos a leer hoy la sección sexta del capítulo 3, que se llama Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. En efecto, hemos hablado del juicio final anteriormente. Y dice, después del juicio final, en el que el juicio final no va a haber condena, sino que va a decir, tú eres el santo Hijo de Dios. Una vez que hemos aceptado nuestra naturaleza, ya no va a haber ningún juicio más, porque después de entrar en el conocimiento, el juicio no ha lugar porque todo lo vamos a conocer y todo va a estar en nuestra mano y no tendremos la necesidad de percibir qué es lo que va unido con el juicio, la percepción. Dice, dicho juicio, el juicio final, es un símbolo, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando hemos acabado con la percepción y estamos en el conocimiento, que ya lo hemos explicado, en el conocimiento no hay nada que juzgar porque todo se conoce, no hay nada que prever porque todo se conoce. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás dejar de juzgar la tuya propia. No juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La misma prerrogativa que tú te adjudicas hacia otros, te la adjudicas hacia ti. Si juzgas a los demás, tú también serás juzgado por ti. Dice, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. La decisión de juzgar es algo propio de este nivel de percepción y se juzga en lugar de conocer. Dice, juzgar es el proceso en el que se basa la percepción. Hemos dicho antes que la percepción trocea la realidad, la combina, hace movimientos de manera que luego juzga las cosas y extrae lo que quiere extraer. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Esto conviene que nos demos cuenta que el conocimiento no tiene que juzgar porque conoce todo. ¿Cuándo juzgamos aquí en el mundo? Cuando hay la posibilidad de que tenga razón uno u otro, pero cuando el conocimiento se tiene completo de cómo son las cosas, no hace falta juicio porque se accede perfectamente a la verdad. Los juicios es un movimiento que hacemos desde la percepción para aproximarnos a lo que creemos nosotros que es verdad, que va cambiando en función del tiempo y el espacio. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Juzgar es el proceso en que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, que del todo coge las cosas que le interesan. La naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente el requisito previo. Esto me gusta más que esto otro que está más abajo. Esto tiene más valor que esto que está aquí a la izquierda. Evaluamos, dividimos, evaluamos y percibimos a partir de ahí. Dice, los juicios siempre entrañan rechazo. Los juicios siempre entrañan rechazo de una parte a favor de otra. Dice, nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan. Ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque así se ha percibido. Mira lo que dice. Esto lo dice en muchos sitios más, que una vez que tú has juzgado, ese juicio permanece dentro de ti porque has creído en él. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. No tiene marcha atrás.
Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Y sin embargo, todos los juicios se quedan dentro de ti y todos los juicios componen y conforman esta realidad que te rodea. Dice, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Nuestros juicios todos tienen fuerza y la única capacidad, y la única posibilidad de que dejaran de tener fuerza es que dejáramos de creer en la realidad de aquello que hemos juzgado. Dice, obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habías juzgado. Es decir, tus juicios siempre tienen capacidad de determinar cosas. La única forma de que tus juicios no fueran determinantes es de que no creyeras en la cosa que has juzgado. Pero es obvio que crees, porque si no creyeras en su realidad, no la hubieras juzgado. Algunas cosas parecen tan obvias. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en algo irreal. Siempre estamos juzgando a través de la percepción y lo que se percibe no existe. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es irrelevante, independientemente del tipo de juicio que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Repetimos, decimos, en última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso están juzgando algo que no existe, que es irreal. Y esto es inevitable, que juzgues lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas creencias de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que a ti te parezca. ¿Qué es lo que hacemos con los juicios? Dice a continuación una frase extraordinaria. No tienes ni idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Y según lo leemos no lo podemos imaginar. No tienes ni idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. La paz está en permanecer sin juzgar, que para eso hay que entrenarse. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. Mira qué bonito es esto. Yo he dicho que para permanecer sin juzgar había que entrenarse, pero no solo es entrenamiento lo que le hace falta. Tenemos que rezar y pedir que se nos muestre la realidad de nuestros hermanos, porque por nuestros esfuerzos no lo vamos a poder conseguir. Dice, cuando reconozcas lo que tú eres, que eres el Hijo de Dios, y lo que tus hermanos son, te darás cuenta que juzgarlos no tiene sentido. Porque una vez que conoces lo que son, no tienes posibilidad de juzgarlos. No hay ni posibilidad ni ganas. No vas a querer juzgarlos porque estás viendo lo que son. De hecho, pierdes el significado de lo que son precisamente al juzgarlos. Nosotros cuando nos fuimos del cielo juzgamos a Dios. Juzgamos que nos había echado, que se había enfadado con nosotros. Y al juzgarlo, le perdimos de vista. De hecho, pierdes el significado de lo que son porque los juzgas. Nosotros perdimos de vista a Dios porque juzgamos que se había enfadado. Perdimos el significado de lo que suponía el Padre porque creímos que se había enfadado. Aquí lo dice. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente al juzgarlos. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. Tú aquí en este mundo, ¿cómo andas? Si no juzgas, si es de día o de noche, si tienes que estar durmiendo, tienes que estar caminando, trabajando. Aquí está todo basado en el juicio y viene de ahí la incertidumbre. Toda la incertidumbre de nuestra vida, la vida que vivimos, que es una pura incertidumbre, viene del hecho a que todo se basa en juicios.
en juicios de percepciones. Ninguna se ajusta a la realidad. Toda nuestra vida está hecha a base de juicios sobre percepciones que no se ajustan a la verdad. Por eso nuestra incertidumbre. Dice, no tienes que juzgar para organizar tu vida. Anda, amigo. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. No tenemos que juzgar para organizar nuestra vida. Más vale que lo escuchemos y empecemos a quedarnos quietos algún ratito. En presencia del conocimiento con mayúscula. Todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que juzgar para organizarte a ti mismo. En presencia con mayúscula del conocimiento con mayúscula, todo juicio queda en suspenso. Y ese es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. No lo vamos a terminar aprendiendo porque todo el rato hablando del conocimiento y de la percepción, pues el conocimiento es la capacidad y la facultad de Dios y su forma de relacionarse, y la percepción es lo que sostiene este mundo. Estamos en niveles separados que jamás se van a encontrar. Y ahora viene un párrafo que a ver cómo lo leo y lo explico. Dice, tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Voy a leerlo completo, es corto. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado de cosas, apariencias agradables, en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Me hubiera gustado que estuviera aquí Rosa María, porque aquí la palabra aceptar a mí no me suena en ninguno de los casos, y he mirado y seguramente está bien traducido porque en la de portugués con la que me manejo pues viene también esta palabra aceitar. Pero quizá el significado que tenga la palabra aceptar en inglés no sea el mismo que aquí aceptar es dar por bueno. Y entonces yo siento que esto no es aceptar las percepciones, que son ilusiones. Dice, tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Es que no hay que aceptar las percepciones, hay que reconocer que las estás sintiendo. Entonces, yo pondría, tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar que lo sientes, que tiene poder sobre ti. Yo alargaría esto. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar que es una amenaza para ti, que le has dado una realidad y te has negado a aceptar la fuerza que tiene sobre ti. Crees que por haberte negado a aceptar su fuerza, has perdido el control sobre ello. Crees que por haberte negado a aceptar su fuerza, su presencia en tu vida, has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables. Lo que no aceptas que existe en tu vida de sueño, está dando vueltas alrededor tuyo en forma de fantasmas, bien de pesadillas o bien de cosas bonitas. Y mira cómo acaba, que ahí me da pie a explicar las cosas como las estoy explicando. Dice, nada que te hayas negado a aceptar que tiene fuerza sobre ti puede ser llevado a la conciencia. Este es el movimiento de la psicoterapia. Tú tienes que reconocer que eso está en ti, que tiene fuerza en ti, que tiene capacidad de hacerte daño en ti, que es tuyo, para que el espíritu te lo pueda liberar. Tú tienes que reconocer tu vinculación con ese pensamiento, con esa aceptación que no has querido reconocer que tiene fuerza sobre ti. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a tu conciencia. Si no lo reconoces que es tuyo, no lo puedes llevar a tu conciencia. Tienes que reconocer que es tuyo, que estás preso de esa idea. Dice, de por sí no es peligroso, puesto que es una ilusión.
que es una percepción tuya ilusoria, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es con tu ocultación. Vamos a ver ahora si lo leo seguido, si lo entendemos. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar que lo percibes. Muchas veces desde aquí pensamos que reconocer una cosa que no nos gusta es reforzarla, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que nos vamos a liberar de nuestras percepciones reconociendo que las tenemos. Reconocemos que las tenemos, aceptamos que las tenemos. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar que lo percibes, que es tuyo. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido el control sobre ello. Crees que por no haberlo reconocido se ha convertido en un fantasma y está dando vueltas alrededor tuyo y se te presenta en forma de pesadillas o en forma de cosas agradables, pero está pululando alrededor tuyo. Y ahora te dice la solución. Nada que te hayas negado a aceptar que es tuyo, puedes llevarlo a tu propia conciencia. Si no reconoces que está en ti, no puedes llevarlo a tu conciencia para examinarlo. De por sí no es peligroso, pero como tú crees en su peligrosidad, para ti lo es. Un párrafo. Pero es que me gusta mucho, porque hay mucha gente, me gusta mucho explicarlo de esta manera, porque hay mucha gente que dice que la solución de todo está en aceptar, en la aceptación. A mí me va bien, pero vamos a ver qué aceptamos. No puede ser que sea lo mismo aceptar la verdad que la ilusión. Y sin embargo aquí lo utilizamos indiscriminadamente. No. Lo que tenemos que hacer las personas que andamos buscando la paz es aceptar solo la verdad. Y las ilusiones, reconocer que las sentimos y llevarlas a la conciencia. Que luego hablaremos más adelante cómo se maneja uno. Pero aceptarlo todo indiscriminadamente, sea lo que sea, pues no puede ser. No es lo mismo aceptar la verdad que aceptar las ilusiones. Es que no hay que ir a hacer una carrera. Entonces hay que discriminar. Y estamos hablando de la percepción. Tienes miedo de todo ello que has percibido. Todo lo que percibes son ilusiones. Ninguna hay que aceptar. Tú no tienes que aceptar tu enfermedad. Tú tienes que aceptar que la sientes. Tú tienes que aceptar que te encuentras enfermo. Pero aceptarla como una resignación, como algo que tú tienes que aceptar para vivir con ello, como una cosa que tú vas a sacar partido de la enfermedad y de la muerte. Anda, eso es para otro libro. Este no. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. ¿O no está bonito esto? Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo capaz de sentirte cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Mira lo que digo. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, tienes que reírte del resto porque tú no soportas ser menos que los demás. Todo esto hace que te sientas cansado. Esta pelea hace que te sientas cansado, ya que es descorazonador. Reírte de alguien que vale poco, reírte de ti cuando vales poco, que te has equivocado con algo y te ríes de ti mismo, y ya de paso te ríes de todos los que se han portado como tú. Y dice, y esto es descorazonador y muy cansador. Dice, no eres realmente capaz de estar cansado, pero eres capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. La fatiga que produce juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Y estamos juzgando todo el tiempo. ¿Cómo no nos vamos a agotar y vamos a morir de viejos y nos vamos a poner cada día peor? Estamos todo el rato juzgando y dice el curso que eso es inagotable y sabemos que es inagotable. Cuando la máquina del juicio está desbaratada, que tenemos una mala querencia con un amigo, con un vecino, con tu mujer, con tu marido, con tu hijo, no duermes, estás toda la noche dándole vueltas a la cabeza, ¿cómo no? Ahí nos damos cuenta que es agotador. Pero ese proceso, si bien no hemos subido a esa cumbre tan desorbitada, cuando tenemos una pelea intensa con alguien, estamos todo el rato haciéndolo. Es curioso que una habilidad tan debilitante sea tan popular, lo de juzgar. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Yo,
Juzgo esto, que es así, tengo mucho conocimiento y las cosas son como yo las juzgo. Tú quieres ser el autor de la realidad que ves. Tú quieres controlar con tu juicio la realidad. Tú quieres ser más listo que nadie, saber por qué ocurren las cosas. Tú quieres decir que sabes por qué ocurren las cosas porque has hecho un análisis, un juicio. Y ahí estamos metidos. Dice, no obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a tus juicios. Yo tengo la razón. También les tendrás miedo, al creer que algún día esos juicios pueden revertirse contra ti y estar en lo cierto. Toda la prerrogativa que hacemos hacia alguien viene hacia nosotros. La capacidad que le damos a alguien de ser criticado, nosotros también vamos a ser criticados. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Ahí estamos, ya salió la palabra autoridad, que tiene miga. Dice, sin embargo, la creencia de que los juicios tus propios juicios pueden usarse contra ti, solo pueden existir en la medida en que creas que son eficaces para defender tu autoridad. Tú te vas a empeñar en defender tus juicios. Sí, el gobierno es malo por esto, por esto, por esto, por esto. Tú quieres ser el autor de esta realidad, de la maldad de tus políticos. Tú quieres ser ahí. Dice, sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de tus juicios para defender tu autoridad. Yo soy el que más sabe. Yo soy el que más sabe. Y desde el momento en el que nosotros nos arrogamos la capacidad de ser los dueños de la realidad mediante nuestros acertadísimos juicios, pues ahí se pone nuestra autoridad por encima de la que tiene que ser. Y ahora dice, Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y lo que deberías de dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Dios ofrece únicamente misericordia y tú deberías dar misericordia porque es lo único que recibes de Dios. La justicia, ya lo hemos dicho antes, es un expediente temporal que cuando lleguemos al último juicio, al juicio final, ya no va a hacer falta porque estaremos en el conocimiento. De momento es juzgadora porque tú crees que has cometido injusticias y entonces la justicia de Dios te va a decir, te absuelvo de todas las injusticias que crees que has hecho. Dice, he hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de ellos es infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. La palabra autoridad me ha vuelto loco durante mucho tiempo. Vamos a ver si hoy la explicamos. Desde aquí la autoridad es el que más manda, el que tiene la fuerza, el que se impone, pero aquí no es exactamente eso. Hemos hablado de los síntomas que hay en el nivel de la percepción, que hay muchos. Dice, todos ellos tienen solo una causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el espíritu. Ya hemos hablado de la contradicción antes. Me voy a recordar. Nosotros estamos siempre en la contradicción, que lo dice aquí. Dice, continúa diciéndolo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Y antes explicamos que nosotros vivimos en la contradicción porque siempre estamos haciendo algo que o bien nos parece que debemos hacer y no nos gusta, o algo que nos gusta pero que no debemos hacer. Esto es lo de siempre. Yo debería hacer tal cosa pero no me apetece hacerlo. O yo estoy haciendo algo que no me apetece y estamos viviendo en la contradicción. Y esa es la raíz de todo mal, que vivimos en la contradicción. Con lo cual siempre estamos en la culpa, porque siempre hay una cosa que estamos haciendo mal. Esta posición es insostenible. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad. La autoridad. Lo voy a dejar para el final. Bueno, viene ahora. Dice, es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible,
solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. ¡Ay, qué difícil está todo esto, por favor! Es por la palabra autoridad, que se ha colado desde el principio. Lo vamos a volver a leer, pero voy a leer el primer párrafo que explica lo que es autoridad para el curso. Aquí autoridad es fuerza, es imposición, es todas estas cosas, pero aquí dice, el problema de la autoridad es realmente una cuestión de autoría. Amigo, si sustituimos la palabra autoridad por autoría, esto se nos aclara mucho, porque entonces ya vamos a entender, dice, los síntomas que tenemos aquí, todos, dice que es en una cantidad casi infinita, todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. El problema de la autoridad. ¿Quién es el autor de todas estas cosas? Dice, esta es la raíz de todo mal. Y ahora ya dice, cada síntoma que el ego inventa es una contradicción, porque tenemos la mente dividida, y ahí tenemos dos autoridades, una el ego, con el que estamos amartelados todo el tiempo, y otra el Espíritu Santo. Y aquí termina diciendo, vivimos en la contradicción porque estamos siempre con el ego, siempre estamos en la contradicción. Dice, esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad. El problema de qué autoridad hemos elegido, la del ego o la del Espíritu Santo. Dice, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, el ego. Al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, al aceptar en nuestra vida el único pensamiento inconcebible, el ego, dice, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad. Y ahora continúa. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre... Tu problema de autoridad no es yo me tengo que imponer, porque eso es lo que desde aquí sería... Cuando tú tienes un problema de los que estamos describiendo en el mundo, que estás desquiciado, porque no sabes si vas para adelante o para atrás, y no sabes cómo te las tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees que tú eres tu propio autor. Comprendo que la palabra esta es muy confusa. Yo he andado muy confundido durante mucho tiempo, pero ahora lo puedo explicar con una cierta solvencia, espero que lo entendáis. Es que esto del principio es más duro, que no se desanime el personal, que luego se pone la cosa más sencilla. Continuar. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Tú te crees que lo que te rodea, tú eres el propio autor de lo que te rodea. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Nosotros estamos siempre aquí buscando nuestro hueco, para que respeten nuestra especialidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver las cosas. Y todos los demás son enemigos nuestros. Este es el problema que tenemos de autoridad, de autoría. Ese es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Y todos nosotros, nos dice el curso, que creímos haber usurpado el poder de Dios, la capacidad de crear que Dios nos había dado y la estábamos usando falsamente. Todos creemos que somos los que tenemos la mente más privilegiada, que conocemos cómo es el mundo, que la queremos organizar de acuerdo con nuestro pensamiento, pero que los demás no están de acuerdo con él y quieren imponer su propia organización. Y ese es el error fundamental de todos los que creen haber usurpado el poder de Dios. Dice, esta creencia le resulta aterradora. De ahí vino la primera culpa. Yo expliqué que había estado buscando de dónde venía la primera culpa. De la creencia de que nosotros habíamos usurpado el poder de Dios y lo estábamos usando para crear falsamente. Y dice que me pierdo con tantas líneas. Dice, esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Yo creo que contaba por aquel entonces una trastada que habían hecho mis hijos, que ellos pensaban que yo iba a ponerme enfadado, que les iba a castigar, pero a mí me dio la risa de ver la charlotada que habían hecho. Y entonces dice, esta creencia les resulta aterradora a los que creen que han usurpado el poder de Dios, a todos nosotros, pero a Dios ni siquiera le inquieta, porque no pasó. Él está deseoso, no obstante, de erradicar esa creencia en tu mente, no como un castigo para sus hijos, sino porque sabe que no les produce felicidad. Él quiere quitarnos la creencia de que hemos usurpado el poder de Dios. No para
quitárnoslo como un castigo, sino porque no nos hace felices. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, disponen de nuestra autoría. Las creaciones de Dios, las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría de Dios. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Las creaciones de Dios entre las que nos encontramos no tienen problema de autoridad, porque solo hay una, el Creador. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Cuando elegimos venirnos aquí a la perfección, ahí fue donde nos entró la confusión. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo, porque ya no sabes quién es tu autor, porque has negado a Dios, has negado al Padre. Todo este mundo está para negar al Padre. La disputa acerca de la autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Estos momentos que tenemos de absolutamente descontrol, de no saber dónde estamos, de no saber qué camino tomar. La disputa acerca de tu autoría, si tienes autor o eres tú el autor, ha dejado tu mente en un estado de incertidumbre tal que puedes llegar a dudar de que tú existas realmente, de que lo tuyo exista si no seas un sueño en la mente de otra persona. Dice, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Todos los que abandonan su deseo de rechazar y por tanto de juzgar pueden saber que ellos mismos no pueden ser rechazados. La facultad que otorgas a los demás te la otorgas a ti. Si tú decides abandonar el deseo de rechazar a los que no son como tú, juzgándolos, sabrás que nadie te puede rechazar a ti y tu paz se quedará contigo. Dice, no has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que tú puedas identificarlo o incluso localizarlo. Mira lo que dice de bonito. Dice, solo los que abandonan... no has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido, significa que no sabes dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o localizarlo, está en alguna parte. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y saber que está allí. La paz es patrimonio natural del Espíritu. La paz se nos dio en la creación, es patrimonio natural del Espíritu. Todo el mundo está libre de rechazar su herencia, pero no de establecerla. Nosotros podemos rechazar la herencia de la paz, pero no establecer su naturaleza. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Ahora ya dice autoría. Dice, todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. Si ponemos sin negar a Dios, se entiende perfectamente. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la autoría de Dios. La defensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar la autoría de Dios es negarte a ti mismo la razón de tu paz. De modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Cuando negamos que Dios es nuestro autor, negamos y rechazamos la herencia y rechazamos la paz. Y este mundo está hecho para negar la autoría de Dios. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad, de la autoría, de quién es aquí el origen de las cosas, el verdadero origen de las cosas, Dios o yo. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Dice, si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene, por tanto, que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario,
El razonamiento circular de esta premisa es evidente. Vamos a leerlo otra vez, que me gusta esto. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Todos aquí. Y ahora viene diciendo, si estar aprisionado, puesto que eres libre, si te sientes aprisionado, quiere decir que tu voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento estaría viciado. Voy a repetir. Nadie aquí se siente completamente libre, siempre estamos aprisionados por algo. Si estar aprisionado es el resultado de tu libre albedrío, tiene, por tanto, que considerar que la voluntad no es libre. Estamos en una perogrullada. Pues de lo contrario, no se cumpliría la premisa. O eres libre o no eres libre. Si eres libre no puedes estar aprisionado. Mas si estás aprisionado es que tu voluntad no es libre. Repetir esto. Es una tontería, pero son estas cosas que el curso no es una tontería, porque son cosas del curso y no dice tonterías, pero que es una perogrullada. Si te sientes aprisionado, es que tu libre albedrío quiere estar aprisionado. Y por tanto, tu voluntad no es libre. ¿Qué es lo que le pasa al Hijo de Dios cuando se viene en el sueño? Que es que su voluntad ya no es libre. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los juicios fragmentan la realidad para conseguir lo que ellos quieren. Dice, los deseos, mira esto que está bonito, los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cielo, con desear, con tener la voluntad de querer algo, con querer algo se obtiene. Dice, desear implica que ejercer la voluntad no es lo suficiente. Tú tienes la voluntad de comerte un pastel y te lo comes, ya no tienes el deseo. Entonces aquí sí tenemos deseos. Y quiere decir que nosotros estamos aquí en un mundo donde pensamos que ejercer la voluntad no es suficiente, puesto que tenemos deseos. A ver esto, si lo pillamos. Voy a leerlo entero. Dice, los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podía creer que lo que desea es tan real como que la voluntad, como lo que la voluntad dispone. Aquí se trata simplemente de darnos cuenta que en el cielo, con ejercer la voluntad de querer algo, la obtenemos. Con lo cual el desearlo no da lugar, porque nunca hay carencia en nuestra voluntad. Es decir, si tú quieres algo, tu propio deseo te lo obtiene. Aquí no. Aquí tenemos el deseo porque primero queremos algo. Queremos que nos caiga la lotería. Pues no nos cae. Entonces deseamos que nos caiga la lotería. ¿Por qué deseamos? Porque desde aquí no creemos que ejercer la voluntad de querer que nos caiga la lotería sea suficiente. Todo lo que quiere decir esto. La diferencia entre desear aquí o como es en el cielo, que solamente tu hecho de querer algo te lo da. No tienes que desearlo porque tu voluntad te lo ofrece. Vamos a leerlo entero. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en la mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que la voluntad dispone. En la mente recta, la voluntad es creativa y desde la mente recta tú puedes conseguir lo que quieres y no tienes necesidad de desearlo porque lo consigues. No te da tiempo a desearlo. Quizá esto, como lo consigues, tú no deseas lo que ya tienes. Yo que tengo una camisa así medio naranja, no deseo una camisa medio naranja porque ya la tengo. Dice, en vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Y así acabamos.
En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Nos ponemos en la autoría, y cuando nos ponemos en nuestra autoría somos poderosos y nuestra voluntad tiene la capacidad de concedernos lo que nosotros queremos sin necesidad de desear nada, que es el asunto central de toda esta historia. El problema de autoridad es en realidad un problema de autoría. Si nosotros somos los autores de este mundo, estamos en conflicto con el resto de los hermanos que están aquí pensando que también son autores de su propio mundo, y su propio mundo de percepción entra en conflicto con nuestra percepción de nuestro mundo y nuestras ganas de tener razón, y ahí estamos en el conflicto permanente. El problema es un problema de autoría. Bueno, un poco espesa la lección de hoy, lo siento, pero hay que hacerla también. Espero que os haya ayudado las explicaciones. Hasta mañana, un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros.